Buen día. ¿Cómo estamos? Bien. Vamos al libro de los Salmos. ¿De quién es este libro de los Salmos? Es nuestro. ¿Cómo sabemos? Este libro es mío. ¿Cómo lo sé? Un pasaje que me dice que el libro de los Salmos es útil para la iglesia, para nosotros los gentiles, vamos a decir, aunque la iglesia es judíos y gentiles. 2 Timoteo 3, bien. Toda la escritura, hablando del Antiguo Testamento, que incluye los Salmos, es útil para nosotros, para que seamos perfectos. Bien, para enseñar, para reprender, etc. Bien, otro pasaje, sabemos que los Salmos son útiles para nosotros. Efesios, ¿qué dice Efesios 5? Que debemos usar los salmos en nuestra adoración, son útiles para la adoración. Es una cosa decir que los salmos son útiles, es otra cosa decir que fueron escritos para nosotros. El libro de los salmos fue escrito para nosotros, no solo es útil, como esa carta que encontramos con algún otro consejo que puede haber, pero al darnos cuenta que esta carta fue escrita a nosotros, para nosotros, es otra cosa, y sabemos eso por varios pasajes también en el Nuevo Testamento. En Romanos 15, 1 de Pedro 1, bien. Terminamos ayer, repasando un poco para aquellos que no estuvieron. Vimos que cómo llegamos a tener acceso a este libro de los Salmos. Por la gracia, Efesios 2, también 1 de Pedro 1, por la gracia. Mateo 5, que en Cristo, en el Antiguo Testamento fue cumplido, se cumple en Cristo, pero sigue vigente. Él dice en el mismo discurso que sigue vigente. Eso incluye los salmos. ¿Bien? Y aunque estábamos apartados, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios, separados de los pactos de promesa, en Cristo nos ha acercado. Bien, y tenemos acceso. Y podemos leer con confianza este libro de los Salmos, que es no solo útil, sino para nosotros. Bien. Y hay varios temas. Claro, en 3 días vamos a ver muy poco, pero son muchos los temas que tratan los Salmos. Pero todos los Salmos y toda la estructura, los 5 libros, nos lleva a una respuesta. ¿Cuál es? ¿Cuál debe ser la respuesta, nuestra respuesta al libro de los Salmos? Nos lleva a adorar a Jehová, a adorarle a Él. Bien. Bueno, vamos hoy al libro de los Salmos y el primer Salmo, vamos a comenzar ahí. Y es muy interesante que dentro de lo que podemos decir es la estructura de los Salmos, y vimos que hay 5 libros, cada uno termina con doxología, adorando a Jehová. El quinto termina y después se agregan 5 salmos más que comienzan y terminan con aleluya, llevándonos a esa respuesta de adorar a Jehová. Pero otra parte, podemos decir, de la estructura de este libro se ve, parece, al principio, donde vemos 2 salmos que están ahí ubicados al principio del libro. Y obviamente son el Salmo 1 y Salmo 2. Y digo que es evidente que parte de la estructura del libro incluye esta introducción, porque parece que estos 2 salmos, uno que algunos leyeron ayer, Salmo 2 también, si bien son separados,
tienen su naturaleza distinta, son salmos separados, pero parece que fueron colocados juntos a propósito, en parte porque, no sé si han notado que comienza Salmo 1 como. ¿Tienen ahí Salmo 1? Comienza con una palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí vemos una bienaventuranza. Bienaventurado es aquel, vamos a decir, aquella, quien sea que se deleite en la palabra. Después, si vamos a Salmo 2, miren cómo termina ese salmo. También bienaventurados, en este caso, todos los que se refugian o que confían en el Hijo. ¿Okay? Fueron escritos probablemente separados, pero colocados ahí como una, vamos a decir, una unidad. Y es más, algunos de los temas se repiten en estos dos salmos. No solo que él o ella es bienaventurado, que confía en Dios, en el Hijo, que se deleita en la palabra de Dios, sino también es notable que en Salmo 1 vemos al varón que no anda en cierto consejo, sino anda en ¿qué? Sino se deleita en la palabra. Pero esa parte de no andar en cierto consejo, muy interesante, después leer el Salmo 2 y vemos las mismas personas pecadoras, los impíos, los vemos ahí ahora organizados en naciones bajo gobernantes. ¿Ven cómo comienza Salmo 2? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos? Los pueblos piensan cosas vanas. Y esas naciones están, como vamos a ver hoy, están dándose consejo entre sí. Dice, príncipes consultarán unidos contra Jehová. Vemos ahí también el consejo de los malos ahora a nivel de las naciones y hasta los gobernantes, consultando entre sí cómo rebelarse contra Jehová. Que hay varios temas que también se presentan en estos salmos que también siguen a lo largo del libro. Uno de esos temas que vemos en ambos salmos es este tema de que hay dos grupos de personas. Vamos a decir que el mundo se divide en dos grupos de personas. Y esto no es nuevo, esto comenzó en Génesis. En Génesis, después de la caída, después del pecado, Dios da una promesa. ¿Se acuerdan de esa promesa que Dios le dio a Adán y a Eva? Dijo, en realidad estaba hablando a la serpiente, Satanás, pero dice, vamos a ir porque esto es muy importante. Génesis 3. Lo que hicimos es repasamos lo de ayer y ahora estamos metiéndonos en Salmos 1 y 2 para poder llegar al tema de hoy, que es el Salmo 2. Hoy vamos a estar pasando tiempo en Salmo 2, pero quiero que lleguemos ahí viendo algunas cosas, y una de esas cosas es la unidad que hay entre Salmo 1 y Salmo 2. Es la introducción al libro. Parte de esa unidad se ve que hay ciertos temas que aparecen en Salmos 1 y 2 que siguen a lo largo del libro. Y uno de esos temas comenzó en realidad en Génesis. Génesis 3, 15. Esa promesa que recordamos dice, pondré, dice Dios, pondré enemistad entre ti. ¿A quién habla? La serpiente. Sabemos de otros pasajes que es Satanás, el enemigo, que tentó a los primeros, nuestros padres, y Adán y Eva.
Ahora, dice Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, eso no significa verdaderamente que a las mujeres no les gustan las serpientes, por las dudas. Está diciendo mucho más, ¿ok? Entre ti y la mujer va a haber enemistad, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, ¿cuál? La simiente de la mujer. La simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza. ¿A quién? A la serpiente. Y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que estamos leyendo de Satanás y ese conflicto cósmico, pero también en la tierra, este conflicto entre Satanás y el Hijo de Dios, que también es hijo de la mujer, Cristo, que Cristo va a ganar, va a terminar, a acabar con la serpiente. Pero es muy interesante que también vemos a lo largo de la Escritura este hilo del pueblo de la serpiente. Pienso en Juan, donde Juan dice que Caín, que aparece ahora después de esta promesa, Caín era del malvado. Y vemos en Génesis dos grupos de personas, aquellos que en general seguían a Jehová y otros que no. Y vemos a lo largo de la Escritura no solo conflicto entre Satanás y Dios, Satanás y el Hijo de Dios, sino vemos un conflicto entre los pueblos, por un lado de Satanás, por otro lado el pueblo de Dios. Ese mismo hilo aparece ahora en Salmo 1 y Salmo 2. Volvemos ahí. Salmo 1 leyeron ayer. Dije que no era obligatorio, así que no pasa nada si no llegaste a leer. Quizás hoy quisieras leer Salmo 1. Salmo 1 vemos ese mismo grupo, dos grupos de personas. Uno, un varón que no anda en el consejo de ellos. Y hay un contraste, dos caminos. Esto es parte de lo que unifica los dos salmos, que se ven en ambos salmos. Dos caminos, dos grupos de personas, dos destinos y una persona que es Dios quien determina el destino de aquellos que están en un lado u otro. ¿Ok? Así llegamos a Salmo 2, habiendo visto un poco de Salmo 1. Podríamos dedicar todo este tiempo a Salmo 1, pero no, vamos a comenzar viendo un poco de Salmo 2. Y a veces sé que cuesta hacer el trabajo, a veces parece que estamos con pala, sacando piedras, viendo cosas que son a veces difíciles de entender y lleva su tiempo entender un pasaje, pero hay un fin, hay una meta. Y la meta siempre de trabajar con el texto y entender, en este caso un salmo, el fin es que cambie nuestras vidas y que haya aplicación porque fue escrito para nosotros, justo para cambiar nuestras vidas hoy. Bueno, vamos a ver Salmo 2. Vamos a tomar el tiempo y vamos a dejar que el entender este salmo un poco mejor, aunque sea, cambie nuestra manera de pensar y tenga un efecto en la manera que vivimos. En mi familia comemos muchas mandarinas. Hay un constante proceso que sigue a lo largo de la semana. Entran mandarinas y salen cáscaras. Y no sé cuántas mandarinas comemos en casa. Y no comemos tantas naranjas, aunque nos gustan las naranjas, pero hay una simple razón. ¿Por qué no comemos tantas naranjas y tantas mandarinas que terminamos comiendo? Las naranjas no son más difíciles, las mandarinas son fáciles.
no solo para sacar la cáscara, pero para abrirlas y comerlas. Ahí están los segmentos. Abrís una mandarina, comenzás a comerla y aparecen otros sacando esos segmentos, ¿no? Y hay todo un bol de mandarinas y estás probándome, no, pero solo quiero uno. Entienden la rutina, ¿no? Lo mismo pasa en su casa. Este salmo es una mandarina. Salmo 2 es una mandarina. Hay otros salmos que son naranjas. La organización está ahí, se puede entender, pero lleva un poco más trabajo. Este salmo se abre. Vamos a ver. Salmo 2, vamos a leerlo juntos. Y vamos a leer desde el principio hasta el fin. Y quiero que estemos pensando no solo dónde están esos segmentos que se van a ver, pero en cada segmento, ¿quién está hablando? En este salmo es muy importante notar quién está hablando. Comenzamos. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4. El que mora en los cielos te reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Yes. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación a jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. En ese primer segmento vamos a hacer estrofa, esa primera sección. Va obviamente de 1 a 3. Ahí vemos las naciones rebelándose, gente representada por sus líderes. Podemos decir que lo mismo sigue hoy en día. Si vemos las naciones de esta tierra, no están buscando a ellos. ¿Y qué están diciendo ellos entre sí? Están diciendo, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto ha sido la historia. Desde el principio estuvimos en Génesis, vamos a pensar en la Torre de Babel, la gente tratando de exaltarse, rebelarse contra Dios. Los apóstoles citan este salmo y dicen que lo que pasó en Calvario fue lo mismo. Las naciones levantándose, ¿se acuerdan en Hechos 4? En su oración los apóstoles dicen: Señor, se levantó Pilato, los gentiles, ahí estaban contra ti y contra tu ungido. Sigue el proceso. Segundo segmento, 4 a 6, ¿quién está hablando ahí? Luego hablará. ¿Quién hablará? Perdón, versículo 4. Ahí está. ¿De quién estamos hablando? El que mora en los cielos. ¿Quién es?
Jehová. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Y qué dice el que mora en los cielos? Versículo 6. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Te da la idea de que Jehová no está preocupado por estas naciones que se están rebelando. Me da la idea que no. Hasta se ríe. Versículo 6. Perdón. Termina con 6. Versículo 7. ¿Quién está hablando en versículo 7? Este trabajo es necesario para entender el Salmo. 6. Perdón, estoy confundiéndome con los números. 7, 8 y 9. ¿Quién está hablando ahí? Yo publicaré el decreto, dice alguien. Alguien está hablando. Jehová me ha dicho, así que no está Jehová no está hablando. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Es un hijo que está hablando. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El hijo está hablando, está citando un decreto, algo que te había dicho Jehová. ¿Quién es ese hijo? Quizás pensamos al versículo 1, 2, 3, cuando vemos las naciones rebelándose contra Jehová y contra su ungido. Es ahí como aparece, ¿no? Versículo 2, su ungido. Quizás pensamos, ¿quién es ese ungido? ¿Quién es? ¿Quién era el ungido cuando fue escrito este salmo? Sabemos que David está hablando. Hablamos de un ungido, es un rey que Dios ha ungido para reinar. El rey era el ungido y quizás pensamos, bueno, se refiere a David. Se refiere a David aquí. Esto es importante entender. Si vamos a entender el Salmo, tenemos que saber quién está hablando y de quién está hablando. Y si pensamos fue David, estamos en lo correcto. Vamos a decir más, no se preocupen. Pero es muy probable que se refiere a un nivel a David. ¿Se acuerdan lo que Dios le había prometido a David? Segundo de Samuel. Disculpen que vamos por muchos lados hoy, como lo hicimos ayer también. Disculpen. Este pasaje, junto con Salmo 2, o el pasaje segundo de Samuel 7, si vamos a entender nuestras Biblias, tenemos que mantener en cuenta estos pasajes. Segundo de Samuel 7. ¿Se acuerdan la historia? ¿Se acuerdan de la historia? David quería edificar a Jehová una casa, un templo. El profeta dijo, adelante, es una buena idea. Después Dios intervino y dijo, todavía no le toca a David. Al contrario, yo voy a edificar una casa para David, dice Dios. Hablando no de una casa física, pero de toda una línea, toda una descendencia, terminando en ¿quién? El mismo Mesías. Pero miren lo que dice Dios a David. Y no vamos a leerlo todo, pero vamos a ver cómo comienza. Termina siendo un pacto que Dios hace con David. Y dice versículo 5, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more.
Versículo 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, lo siguiente. Versículo 9. He estado contigo en todo cuanto has andado, he destruido a todos tus enemigos, te he dado un nombre grande. Además, 10. Yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré. Versículo 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Okay. Dios había prometido a David todo un linaje terminando en el Mesías. Y esa línea seguía, vemos segundo de Crónicas, y vemos que sigue, especialmente en otros lados también, sigue esa línea. A pesar del pecado, Dios está ahí manteniendo esa línea por causa del pacto que hizo con David. El ungido seguía esa línea del linaje de David. Okay, cuando vemos entonces en Salmo 2 que las naciones se rebelan contra Jehová y contra su ungido, y sabemos que este es un salmo de David, el Nuevo Testamento reafirma que es de David, estamos en lo correcto reconocer que en aquel entonces puede referirse a esa realidad de que las naciones estaban rebelándose contra el rey davídico. Pero si estamos pensando, sí, pero hay más, y es verdad, hay más, estamos en lo correcto. Hay mucho más, si seguimos leyendo. Noten, antes de volver a Salmo 2, noten lo que dice el versículo 14 de Salmo 7. Lo que Dios dice a David: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Hablando de alguien que iba a salir del linaje de David. Volvemos a Salmo 2. Así que si nos preguntamos quién es ese ungido en Salmo 2:1, puede ser el rey davídico, puede ser David mismo, pero llegamos al versículo 7 y vemos ahí el mismo hijo, el mismo ungido hablando. Nos damos cuenta de que está hablando de mucho más que un mero rey humano. ¿De quién está hablando? Jesús. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Recuerden que Dios le había dicho a David: él será para mí hijo y yo seré para él padre. Aquí dice que en ese decreto le había dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora tenemos que pausar ahí. ¿Me están siguiendo? Este trabajo es necesario. Hay una casa ahí que se va a edificar. El año que viene va a estar. Pero primero hay que poner la base. Están haciendo en estos días. Hay que tomar el tiempo para poner las vigas, preparar el suelo. Lleva su tiempo, pero tendrá su fruto. Así que síganme. ¿De qué está hablando? Si dijeron, y escuché por ahí que este segmento habla del Hijo de Dios, Jesús. Y es verdad, en cumplimiento al pacto con David, Dios está levantando su Hijo Jesús. Pero dice, no solo que mi hijo eres tú, pero dice, yo te engendré hoy. ¿Te causa un poco de ruido como cristiano ortodoxo, fundamental, evangélico, bíblico, decir que Dios engendró al Hijo?
Hay gente que llega a tu puerta que dice eso, que Jesús fue creado, que es el Hijo de Dios en un sentido meramente natural, que no siempre existía. Y ahí tienen un pasaje que parece decirlo, o no. Vamos a ser honestos. Hay que hacer este trabajo. No podemos saltar este versículo. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Sin duda tenemos otros pasajes que aclaran que el Hijo de Dios es Dios, lo que implica que no tuvo principio. Siempre era el verbo, ya estaba en el principio. Pero lo que nos va a ayudar a entender este pasaje es ir otra vez al Nuevo Testamento y otra vez al libro de Hechos, donde en otro lugar los apóstoles citan este pasaje. Esto nos va a dar luz para entender qué está diciendo el Hijo cuando dice que el Padre dijo, yo te engendré hoy. ¿A qué se refiere? Hechos 13. Hechos 13. Si quiero entender qué significa esa línea, si quiero saber quién está hablando, y sería difícil identificar alguna pregunta más importante que saber quién está hablando en Salmo 2. Tu destino eterno depende en entender quién está hablando en Salmo 2. Salmo 2 se cita en Hechos capítulo 13. Pablo está en su primer viaje misionero y en el proceso de darles el Evangelio, y no vamos a leer todo el sermón de Pablo, pero Hechos 13, versículo 26, leemos, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, a los que entre vosotros tenéis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Está hablando a judíos. Después de este sermón, se aclara que el Evangelio también es para los gentiles, ¿okay? Pero está hablando de judíos y está citando sus escrituras. Y va a trazar lo que pasó. Jesús, versículo 27, los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no conociendo a Él, ni las palabras de los profetas, ¿qué hicieron? Versículo 28, pidieron a Pilato que se le matase. 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Ahora pensamos en la resurrección. Jesús estaba muerto. El eterno Hijo de Dios no muere, pero el eterno Hijo de Dios se humanó. Un acto que no entendemos de todo. Podemos decir que Jesús era completamente Dios y completamente humano. Y Cristo murió en la cruz. Alguien que muere está sin vida. Alguien que se resucita tiene vida de vuelta. Dios le levantó de los muertos. ¿Qué estaba pasando ahí? Y Él se apareció durante muchos días. Versículo 32, nosotros os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Ahí está nuestro Salmo. Está hablando del mismo Salmo, segundo Salmo. ¿Qué fue escrito ahí? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa frase que nos preocupa un poco, los apóstoles
la cita aquí para comprobar que ya fue escrito que Jesús iba a ser, ¿qué? Resucitado. ¿Lo vieron? Esto es importante. Si alguien te pregunta, ¿qué significa que el Padre engendró al Hijo? Parte de la respuesta es que esa poesía que tiene su conexión con la promesa hecha a David, Dios cumplió cuando resucitó al Hijo. Cuando alguien es engendrado, no tenía vida, ahora tiene vida. El Hijo de Dios, Cristo, estaba muerto en la tumba, sin vida, ahora tiene vida. Los apóstoles, Pablo nos dice que estaba cumpliendo el Salmo 2, que dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, cuando Dios le resucitó al Hijo de la muerte. Esto importa, porque esas naciones que siguen levantándose hoy en día contra Dios y contra su Hijo, hicieron todo lo que pudieron para rebelarse, mataron al Hijo, mataron al heredero. Jesús enseñó en cuanto a eso. ¿Vieron? Aquí viene el heredero, vamos a matarlo. Lo hicieron. Jehová se ríe. ¿Por qué? He puesto mi rey sobre Sión. Ese rey es resucitado. Hicieron todo lo que pudieron hacer y ahora está de vuelta, vivo, y reina, y reinará. Ese es el Hijo. Estamos en lo correcto cuando reconocemos que está hablando del Hijo de Dios, Jesucristo. Esas son malas noticias si no estás parte de ese grupo, ese pueblo de Dios. Y hay solo dos grupos. No importa si estoy en una iglesia bíblica, no importa qué decidió mi familia, si no estoy yo personalmente en ese grupo de los justos, el pueblo de Dios, si no estoy ahí, entonces estas son malas noticias que reina el Hijo, porque ¿qué va a hacer el Hijo con ese segundo grupo de personas? Versículo 8, el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Malas noticias si no eres parte del pueblo del Rey resucitado, que no muere más y que reinará sobre todo. Las buenas noticias en el último segmento son estas: que hay oportunidad. No demos por sentado que simplemente por ser parte de una iglesia, parte de una familia, que no seamos a la misma vez parte de esas naciones en rebelión contra el Mesías. Pero la buena noticia es que hay para ellos esperanza de lo que podemos llamar amnistía, o mejor dicho, completo perdón. Te rebelaste contra Dios, llegaste a matar a su Hijo, Dios lo levantó. En vez de destruirte, te ofrece perdón. Qué misterio que el mismo acto, cuando mataste al Hijo, en ese mismo acto Dios estaba proveyendo para tu propio perdón. Y ahora dice a las naciones y a cualquiera que no sea todavía parte del pueblo de Dios, versículo 10, ahora pues, sé prudente. Admitid amonestación, jueces de la tierra,
Servid a Jehová con temor. Y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y ese día viene cuando Jesús va a juzgar la tierra, que ahora es suya, no solo por ser creador, sino por herencia, por su sufrimiento, su resultante glorificación, es heredero de todo y va a juzgar la tierra, pero está la oportunidad de recibir esta oferta, y bienaventurados son todos los que en él confían. Linda oferta. Recomiendo que no tomemos levemente esta oferta, que la tomemos en serio, que confiemos en el Hijo mientras haya tiempo. Estas son lindas noticias para nosotros que nos hemos refugiado en Cristo. Y podemos volver a este salmo una y otra vez para mantenernos firmes en la confianza de que Jehová reina, y reina a través de su Mesías. De hecho, como dijimos ayer, esa es la idea grande de los salmos. Jehová reina, y reina a través de su Mesías. Y eso nos da un gran fundamento en las tormentas, que sabemos que Cristo gana. Pero rápidamente, ¿se acuerdan que ayer notamos que esas doxologías terminan, cada libro de los Salmos termina con doxología? Y todo el libro de los Salmos nos lleva a esa respuesta. Pero muchas veces no parece, incluso en los mismos Salmos, muchas veces no parece que lo que se dice en Salmo 2 se está cumpliendo. Vemos las promesas hechas a David, vemos que Dios reina, pero en nuestra vida diaria parece a veces que no. Quizás Dios reina hoy en el campamento, quizás mañana en feriado estamos con hermanos, Dios reina, pero volvemos al trabajo el martes y parece que no. Y las circunstancias de la vida parecen decir otra cosa. Volvemos al final del segundo libro de este libro de los Salmos. Me refiero al Salmo 89. Salmo 89. Vamos al final del segundo libro, el tercer libro. Salmo 89, como vimos, termina, en este caso es una breve doxología. Bendito sea Jehová para siempre. Pero miren lo que dice justo antes. En la corrida de nuestras vidas y en la experiencia del salmista, no siempre parecía que Dios estaba cumpliendo sus promesas. No siempre parecía que Jehová reina. 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Esa promesa en Génesis 3, que el Hijo iba a acabar con Satanás y su pueblo. Esa promesa es en Salmo 1 de bienaventuranza para aquellos que se deleitan en la palabra, que el Hijo va a reinar. ¿Dónde están? Esa promesa a David, ¿dónde está? Parece que no está vigente aún. Igual, el salmista termina con esa doxología: bendito sea Jehová para siempre. Y a lo largo de esas dudas, a lo largo de las circunstancias de la vida, cuando parece que Dios no está cumpliendo esa promesa, lo está haciendo.
Y este libro de los Salmos nos lleva, a pesar de esas experiencias, a reenfocarnos en esas promesas, en el hecho de que Jehová sí reina a través de su Mesías y llevarnos a bendecirle a Él por quién es y qué ha hecho y qué hará según estas promesas. Tenemos que dejarlo ahí. Pero este salmo es uno de esos salmos que da claridad a la historia humana. ¿Qué está pasando en el mundo? Salmo 2 nos cuenta. Es uno de esos salmos que da claridad a qué está pasando en la Biblia, esa gran historia desde principio a fin. ¿Qué está pasando? Salmo 2 es uno de esos pasajes que nos da claridad. Ofrece a aquel que no es parte a ser parte. Responde hoy al Hijo y da para nosotros que somos parte de su familia, que Dios sí cumple sus promesas. Vendrá el día cuando Jesús vuelve y va a ser glorioso. Dios cumple sus promesas y podemos volver a la vida con esa confianza de que pase lo que pase, sabemos quién gana y por su gracia, a pesar de nuestra rebeldía, podemos participar y ser parte. Que Dios nos llene de gozo y confianza al ver lo que ha prometido y lo que está cumpliendo. Si quieren, pueden en este tiempo ir a Salmo 8, no es requisito, pero si están buscando un lugar para leer en esta media hora que nos queda, Salmo 8, y ahí pueden buscar quién está encargado en Salmo 8, quién está reinando, quién reinará. Ya, aprovechen este tiempo. Padre, pedimos que nos guíes ahora en nuestro estudio personal y otra vez que nos des gran gozo al pensar en lo que has prometido y respondemos dándote gracias y alabándote que estás cumpliendo con tu plan y gracias por lo que tenemos en Cristo. Le pedimos en el nombre de Él.